se muere la gente. Así es, no sé por qué, pero así les da la gana y se mueren. Entonces, que por lo general es algo importante, la conexión con gente sabia, gente santa, es algo que no se termina con la muerte. La muerte no suspende la conexión y el ir por los caminos de gente que enseñó, gente que es una especie de ejemplo de vida íntegra. Hoy el día 3 de Elul es un día muy importante porque primero es el día que hace 36 años me casé con mi esposa, que no, digo, no hay que nada, pero aparte es el día que se conmemora el día del fallecimiento del rabino Abraham Yitzhak Cohen Cook, Rav Kook. Se puede decir de cierta manera de que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hace Rav Sherky y yo y en la Yeshiva y demás, es por es ir por los caminos de él. Es decir, él fundó una yeshiva, que después es una de las más grandes yeshivot de Israel, y de esa yeshiva salieron centenas de lugares de estudio, y eso cambió de cierta manera la forma de estudio de la Torá en el pueblo de Israel, y él era un visionario también en cosas que reveló, que del cielo le revelaron de cómo iba a ser las situaciones. Por eso él escribió cosas que pasaron años y años después de la muerte y pasaron exactamente, cosas espeluznantes que pasaron. Y aparte, él vio lo que distingue de él, de muchísimos rabinos, es la capacidad que tuvo, seguro de Torah, porque no había ningún lugar en la Torah que no sabía. Estamos hablando de una fuentes interminables de conocimiento, y él sabía todos a nivel de memoria, a nivel de capacidad intelectual que no se puede crear, y aparte de ciencias y aparte de cosas que él sabía de todos lados, increíble. Pero aparte, la diferencia de él es que él, basado en las fuentes de la Kabbalah, era un gran cabalista, el más grande cabalista de esa generación. Él supo identificar los problemas de las generaciones, también de manera de seres humanos, también de manera de judíos, diferencia entre generaciones y generaciones, y él llegó a una conclusión de que toda la diferencia entre las generaciones, sea también judías o no judías, desde la mediados del siglo desde fines del siglo XIX hasta su tiempo, no se los puede catalogar como problemas que hubo. Es decir, si la gente deja de cumplir la religión, sean judíos o no judíos, no importa, tiran la religión para el lado, no quieren saber nada, no quieren cumplir la religión, no quieren ir por los caminos que siempre fueron. Otra vez, sea judío o no judío. Eso hace 300 años uno que decía que es un atorrante, que quiere vivir una vida haciendo sus placeres carnales o no carnales, materiales seguro. Y por eso una persona deja de cumplir con las leyes de cada religión. También de judaísmo y también de demás. El Rav Kook dijo no. No. Esta generación es distinta. Estas generaciones son distintas. El alma de ellos es distinto. Y ellos no pueden cumplir nada de manera con instinto. Tienen que cumplir de manera de capacidad de intelecto y entendimiento. Si entienden, van a cumplir. Si no entienden, van a tirar todo. Entonces, él supo que si hay dos médicos, una persona fue a dos médicos, tiene fiebre, fue al médico. Uno le dice, toma un paracetamol, aspirina, te va a pasar. El otro dice, no, para un segundo. La fiebre, ¿por qué viene? Tenés un problema aquí, allá, y vamos a solucionar el problema de a partir de él sale la fiebre. Es decir, la fiebre es un síntoma, no es una enfermedad. Y él vio de que hay cosas que son enfermedades. No hay que ocuparse del síntoma.
Si se puede ocupar de síntomas, pero así no se soluciona nada. Se soluciona una vez de tratar la enfermedad. Por eso fue un visionario. Ahora, voy a hablar específicamente, es inconcebible la cantidad de cosas que él abarcó en un tipo muy ocupado. Él fundó el Rabinato Central de Israel, fue jefe de Israel, el primer rabino jefe de Israel, inventó la yeshiva más grande que hubo en su época, estudiaba, enseñaba en 1000 lados. Es decir, un tipo muy ocupado, y con todo y eso, él dejó una cantidad de material escrito en todos los temas y subtemas de la Torá, que es totalmente inconcebible. En serio, es inconcebible. Una persona en su tren de vida así pudo llegar a escribir esa cantidad. Estamos hablando de más o menos 600.000, escuchen bien, 600.000 páginas. Es decir, hoy en día hay de cosas que él escribió, hay más o menos como 40 libros. Más o menos se llegó a la mitad de lo que él escribió. Más o menos. La mitad de lo que escribió son 40 libros. ¿Ok? Ahora hay libros de leyes, hay libros de explicaciones de la Torá, hay libros, la mayoría de los libros, cosas de filosofía, hay libros de Kabbalah y demás y demás. Y yo vi el manuscrito de él. Tenemos en mi instituto que yo dirijo, él escribió a todo el Talmud una especie de resumen. Nosotros lo sacamos a la luz y lo estudiamos y lo profundizamos. Ese es el objetivo de mi instituto que yo dirijo. Y yo tengo decenas de miles de páginas que la fotocopia la tengo yo. Tenemos en mi instituto. Les puedo decir que es totalmente inconcebible que una persona pueda llegar a escribir tanto sin tachar. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a escribir en computadora. Entonces tachamos, ni nos damos cuenta cuando arreglamos lo que escribimos en el Word. Traten de agarrar un lápiz o una virome o lo que sea y traten de escribir. Más fácil, copiar algo. Traten, leen y copian. Fíjense, a los 10 minutos, cuántas veces van a tener que tachar. Porque, sin pensar y escribir. No. Leen, copian. Trátenlo. Después traten de escribir una carta. No en computadora. Ahí, con el lápiz. ¿Cuántas veces van a cambiar alguna letra? Van a cambiar alguna letra. No. Hay que escribirlo así, no escribirlo así. Les puedo jurar que vi decenas de miles de páginas de Rav sin una tachadura, una sola. ¿Ok? Una sola. Es una especie de, como se dice, Azrama Nafshit, ¿cómo se puede explicar? Un flujo celestial. Él tomaba la pluma con la tinta y escribía. Por ejemplo, una de las cosas que él escribió es, una vez uno le preguntó, lo encontró en una plaza, él se fue antes de la Primera Guerra Mundial, se fue a un congreso en Europa y ahí se ensartó, porque empezó la Primera Guerra Mundial, no podía volver a la Palestina. Entonces estuvo como 4 años en Europa, 2 años en Suiza, estudiando, y después tuvo 2 años en Londres como rabino de la comunidad central. Y él iba al Hyde Park en Londres y él escribía cosas y volvía a la casa y seguía escribiendo. Uno los controla en la Hyde Park y le pregunta: rabino, ¿usted qué piensa del amor conyugal? ¿Por qué el canto de las canciones del rey Salomón es algo muy, ¿cómo se puede decir? Sensual. No quiero decir sexual, pero sensual seguro. ¿Ok? ¿Por qué lo metieron en la Biblia? Si están, ¿cómo se puede decir? Están demasiado explícito lo que se dice. ¿Por qué un poco lo escondieron? Entonces dijo: disculpe, no traje mi pluma. No, él tenía la pluma, siempre iba con la pluma y la tinta en el coso. ¿Tienes una página? Sí, dámela. Se sentó. Esta es la explicación. Yo vi la página, la vi.
Mis ojos lo vieron en la página. El fotocopiado, no la página. Es increíble. Es totalmente increíble, ¿no? Dios le puso ahí el dedo y escribía. Es increíble. No puede escribir eso sin tachar 1000 veces, sin pensarlo. Y escribe algo fabuloso. En serio, algo fabuloso, que explica cuál es por qué justo el rey Salomón para explicar el amor a Dios, al pueblo de Israel y del pueblo de Israel a Dios, usó el ejemplo de una pareja, del amor de una pareja. Porque sin el amor, si uno no siente el amor de una pareja, si uno no sintió nunca el amor de una pareja, a la pareja y de la pareja, nunca va a amar a Dios. Lo lamento, nunca va a amar a Dios. Él se piensa que está amando a Dios. No está amando a Dios. Él no sabe que es amor. Dios puso la cosa que se llama la relación de pareja como una especie de ejemplo entre la relación entre Dios y toda la creación. Y uno piensa como cosa creada de que tiene que amar a Dios o ama a Dios, se está contando un cuento. Bueno, es bueno, es preferible contar un cuento de que no contarlo, pero que ni se le ocurra de que es el amor a Dios, que él ama a Dios. Él se piensa, ¿ok? Se piensa, no es amor. Amor es una vez que una persona entendió, sintió el amor a su mujer y la mujer de él, entonces únicamente a través de eso va a poder entender que es el amor de Dios a toda la creación. ¿Entendido? Y yo lo vi en la página, es increíble que lo borró una vez. Totalmente inconcebible, en serio. Y así es todo. Ahora, quiero explicar, no vamos a hablar únicamente de Rav Kook, sino quiero abarcar un tema, que es un tema que tiene que ver también con ustedes y con lo que nosotros hacemos en el Brit Olam, en general, todo el asunto del noajirismo y demás, que es el enfoque de la Torá y del judaísmo para los demás pueblos y las demás personas del mundo que no son judías. Rav Kook lo trató ese tema en varios artículos, varias cosas que él escribió. Primero de manera estratégica y también táctica. De manera táctica, ya lo dije varias veces, pero lo vuelvo a decir. Un tipo le pregunta a Rav Kook cómo él puede llegar a promocionar el asunto de los 7 preceptos de Noé. ¿Qué es decir y qué no decir? ¿Y cuál es la táctica? ¿Cómo él tiene que hacer? Entonces a Rav Kook le da uno que otros consejos, pero el consejo más importante es que le diga, mira, que ni se te ocurra meterte y hablar mal de los fundadores de los fundadores de las religiones, de Jesús, de Muhammad, de Buda, de lo que sea. ¿Por qué? Primero porque la gente ni bien escucha que hablas mal de su profeta, te va a tirar una patada en el traste y te va a echar. Primero, si tácticamente no funciona. Segundo, le explica, si una persona inventa una religión, vamos a decir que no inventó, todo inventa, pero tuvo éxito, de cierta manera, éxito parcial, es porque Dios quiso. Entonces, al ser que Dios quiso, quiere decir que esa persona no es una persona vulgar, no es una persona común. Tuvo una visión, planeó, él, sus alumnos, no importa, y hicieron él y sus alumnos otra vez. Si Muhammad hizo lo mismo, Jesús no hizo, hicieron los apóstoles, no sé. Pero el asunto es que no es una cosa que se tiene que obviar cómo Dios maneja el mundo. Si Dios manejó el mundo, de que en el norte de India surgió una persona como Buda y tuvo un éxito fantástico, ¿ok? En su lugar. Tuvo errores como cualquier persona que no recibe no recibe la profecía, seguro. Y dice alguna que otra barra basada. Aparte le convendría hacer una dieta de vez en cuando, porque el asunto del ombligo siempre ahí queda un poco mal. Pero aparte, él tuvo es decir, lo que él hizo
adelantó al mundo, adelantó a su país, adelantó a su nación, adelantó a esa zona del mundo, a una especie de creencia más elevada de la porquería que tenían antes. Es decir, una de las personas más despreciadas para mí, personalmente, es Muhammad. De persona particular. Era un pederasta, asesino, mentiroso. Él mismo dice que se tiene que mentir, que hay que mentir, es parte de la táctica de lucha. Palabra no es palabra, firma no es firma, acuerdo no es acuerdo. Lo peor que hay. Pero con todo eso, él salvó al mundo musulmán, al mundo árabe. El mundo árabe está en una situación tan degradada, tan pagánica, tan deteriorada, tan en el fondo de la basura. Y él los tomó y los cambió. ¿Ok? Los cambió. Yo tengo varios amigos árabes, tengo también mi taller, el taller mío que yo trabajo, arreglo mi auto, es árabe, hace 30 años que trabajo con él, más 30 años, sí, 31 años. Justo hicimos un cumpleaños de 31 años que los conozco. Pero le digo, mira, ustedes están tan locos. ¿Se imaginan si Muhammad no estaba? ¡Wow! ¡Qué desastre! Por Dios. ¿Quién lo soporta? Es decir, son un poco normales porque tuvo Muhammad. ¿Se imaginan qué situación estaba si no estaba Muhammad? Entonces está bien que esté Muhammad. Hasta cierto punto, ¿no? Entonces, primero, tácticamente no se habla mal porque, como dijimos, tuvieron una situación y cambiaron algo para el bien del mundo. El mundo es mejor con Jesús y Muhammad que sin Jesús y Muhammad. ¿Ok? Si no existían, es un desastre. Existieron, es medio desastre. Es medio desastre, pero preferiría medio desastre que un desastre entero, ¿no? Digo. Entonces, bueno, esto primero. Esa es táctica, pero estratégicamente, él dijo otra cosa. Dijo así. No dijo otra cosa, dijo cosas distintas. Dijo de que el pueblo, el fundador del pueblo de Israel como pueblo es Jacob, que fue la casa de Jacob, los 12 tribus y demás. De ahí más o menos empezó el pueblo como ser un pueblo, no personas particulares. A Jacob tiene 3 nombres. ¿Saben que Jacob tiene 3 nombres? Primer nombre, Jacob. Segundo nombre, Dios le cambió. Cuando le ganó al ángel, lo llamó Israel. Pero hay otro nombre, que no es tan conocido. Dice, Karátalo Israel Bishurun. Lo llamaste Jacob Israel, lo llamaste también Yeshurun. ¿Qué es este Yeshurun? ¿Dónde salió? ¿Qué significa? Dice así, dicen los cabristas así, y también en el Midrash. Jacob es el pueblo de Israel en el exilio. ¿Ok? Por eso cuando Jacob volvió, tuvo que bajar a Egipto por el hambre, a ver a su hijo Yosef, se quedó ahí, se lo llama ahí Jacob, no Israel. Después, al retornar, se llama Israel. ¿Y qué es Yeshurun? Yeshurun es la influencia del pueblo de Israel a todo el mundo. El cosmopolitismo de Israel. ¿Ok? Cosmopolitismo de Israel. La obligación de influenciar al mundo y cambiar el mundo. Hay mucha gente que por ahí se piensa de que el mundo, lo mejor sería un mundo espiritual. Y la materia molesta. Por ejemplo, hay gente que se puede pensar de que Dios, la verdad, entre nosotros no lo cuenten, Dios quiso hacer una yeshiva. Y al final, para que la yeshiva tenga leche para tomar el café con leche, hace falta una vaca. Y para que la vaca haga la leche, hace falta un pastoreo. Y para que la vaca se saque leche, hace falta un lechero. Y hace falta alguien que cría la vaca. Y hace falta, ¿entiendes? Es decir, toda la materia sirve ¿para qué? Para ser un lugar de apego a Dios. Vamos a llamarlo yeshiva, vamos a llamarlo convento. No importa. La materia es lo que sirve al convento, o sirve a la mezquita, o sirve a la yeshiva.
Dios quería únicamente el espíritu. Al final no tuvo otra opción. Tuvo que inventar un mundo material. Pero Dios, entre nosotros, la verdad, si le preguntamos entre nosotros, caja en secreto, la verdad le interesa un pepino la materia. No le importa, ¿de quién es? ¿Qué es el materia? Materia, el mundo material, la carne, los deseos, asco dan. Y no, Dios parece que le interesa la materia. ¿Por qué? Porque la creó así. ¿Ok? Es decir, creó el mundo de esa manera. Dios no tuvo que crear la materia. Dios quiso crear la materia. Es decir, no es que Dios por él quería crear así materia, al final tuvo un abogado ahí del Comité Internacional de Relaciones Estúpidas entre ellos, y dijo, mire, señor Dios, la verdad lo lamento, pero usted lo que quería hacer un mundo espiritual no funciona, va a tener alguna materia, algo, ¿eh? Y bueno, y si usted me dice, si usted me obliga, bueno, no tengo otra opción. Bueno, lo hacemos material. No. Dios quiso hacer la materia. Y lo quiso y lo hizo. Si la materia tiene un objetivo. Lo mismo acá yo le dije una vez, le dije hace una vez a un rabino, le dije, señor rabino, ¿usted sabe qué porcentaje de judíos hay en el mundo? No según las Naciones Unidas, porque según las Naciones Unidas hay más o menos la mitad de los judíos, la mitad de la población mundial son judíos. ¿Cómo sé? Porque la mitad de las declaraciones de las Naciones Unidas es en contra de Israel. Es decir, no hay ningún problema en el mundo, no se mata nadie, no se muere nadie, no hay ningún desastre. ¿Cuál es el último desastre? Si hay 100 condenas de las Naciones Unidas por malas acciones, 50 son a Israel. Seguro, es un desastre, hacen exterminio y estupideces. Es increíble. Una vez un tipo dijo, la verdad dentro de 200 años, cuando un tipo investigue históricamente esta época, va a decir, wow, había un estado enorme, se llamaba Israel. ¿Y cómo sé que es enorme? Y por la cantidad de veces que las Naciones Unidas se ocupó de pensar y hacer una especie de declaración, una especie de investigación. ¿Por qué hacen tal cosa? ¿Por qué hacen tal otra? Debe ser un estado, yo qué sé, miles de millones de personas. Si yo voy a contar que somos 7 millones, no lo va a creer. ¿En serio? Entonces, hay gente que se piensa. Le dije, ¿sabes cuántos judíos hay en el mundo? ¿Cuál es el porcentaje? Le dije 0.014. ¿Ok? 0.014. Quiere decir de que Dios quiso el 99 y pico de cosas, ¿están de más acá o tienen algún objetivo? Digo, ¿no? Es decir, tienen un objetivo. ¿Qué objetivo tienen? Ser seres humanos, completos, íntegros. ¿Ok? Ese es el objetivo. No hay ningún objetivo en el mundo que la gente tiene que ser judía. Traten tampoco de no ser judío. ¿Ok? El que nació judío, que se muera judío. Pero el que no, la verdad verdadera, como negocio no conviene. ¿Ok? Si usted no me cree, pregunta a la amenaza que está dando vuelta. ¿Ok? Le puede decir que no tanto conviene. Entonces, ni material ni espiritualmente. Entonces digo, quédense tranquilos. Y si tienen un objetivo, quiere decir cuál es el 0.014% de la población mundial. ¿Qué es lo que nosotros aportamos a ellos? Nosotros debemos aportar cómo, aparte de ser un ejemplo, debemos aportar la Torah que Dios nos dio para ellos. Es decir, cuando Moshe recibió las tablas de la ley, Dios le dice que escriba las tablas de la ley Ba'er Etev. ¿Qué dice la palabra? Ba'er Etev. ¿Qué significa Ba'er Etev? Bien explicadas. Dijeron nuestros sabios en el tomo de Shabbat en la página 87, 88. ¿Qué significa Ba'er Etev? Bien explicadas en 70 idiomas. ¿Qué significa? Hay que traducir. Y hay que explicar la Torah para que sea posible de ser captada por todos los pueblos de la humanidad. Ese es el objetivo. Y eso empezó mucho antes, empezó con Abraham. Cuando Dios eligió a Abraham, ¿qué es lo que le dio? Le dijo, van a ser
van a ser bendecidas por ti todas ¿cómo se dice? Familias. Las familias del mundo. Es decir, tu objetivo es bendecir a todas las familias del mundo. Muy simple. Tu objetivo es bendecir así a todas las familias del mundo. Es decir, influenciar a todas las familias del mundo. Influenciar para bien, por supuesto. Es decir, la Torá misma nos dice, también en la entrega de la Torá y también ya con la elección de los patriarcas, que hay una misión del pueblo de Israel de traer la luz divina a todo el mundo. Menashe, haces un favor, si podés apagar la cámara, te explico por qué, porque me mareás. Vos estás caminando y yo pienso de que me estoy por qué. ¿Ok? Bueno. Okay. Estaba mareando, lo veo acá enfrente mío, está caminando y yo digo, me caigo. ¿Quién se mueve? Yo, no sé. Bueno, entonces, como dijimos, la obligación de la Torah al pueblo de Israel de dar algo. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel puede dar? Puede dar en materia, puede dar en espíritu. No hay ningún problema en dar en materia. No hay ningún problema en inventar cosas que hagan bien a la humanidad. También de manera material. Está bien. El asunto es si si el pueblo de Israel, si Abraham fue elegido y así el pueblo de Israel fue dado y fue protegido por Dios para entregar al mundo ¿cómo se dice? Para entregar al mundo el tomate, ¿cómo se dice este? Tomate chiquito este. No. ¿Cómo se dice? Mira, Los cherry. Sherry. Tomate sherry. O hacer el disc key. O hacer la mayoría de las cosas que están acá, en esta computadora de porquería que está acá. Muchísimas cosas que son inventadas en Israel y son fabricadas en Israel. ¿Ok? Acá, Intel, común. Y demás. Aquí está Mercado Rav. Acá está la ciudad donde yo estudio y también dirijo un instituto de estudios talmúdicos. ¿Ok? Menashe está de paseo, no tiene nada que hacer en la vida. Entonces nos va a un paseo, ¿cómo se dice? Turístico. Paseo turístico. ¿Ok? Bueno. Seguimos. Entonces, al ver, ¿en qué estaba? Me perdí. El pueblo de Israel puede dar cosas materiales y si puede hacer cosas materiales y dar cosas materiales, seguro es una salvación al mundo. ¿Ok? Y la cantidad de premios Nobel en todas las ciencias que hay de judíos es totalmente inconcebible, de manera proporcional, no existe en ningún lado del mundo. Estamos hablando del 25% de los premios Nobel del mundo son entregados, los recibió el pueblo, judíos. Judíos que no sé si tienen ganas de ser judíos, pero no importa, son judíos. ¿Y eso qué significa? Que tienen, ¿qué más? ¿Qué pasó? Vamos a hacer un ejemplo. Hay un tal, una de las enfermedades más difíciles, más duras de la humanidad es la parálisis infantil, poliomielitis. Cuando una persona que tuvo polio, queda o paralítico o semiparalítico queda mal para toda la vida. Por el solo hecho de tener una vez poliomielitis. Es decir, vamos a ver si se salva. Sí se salva. Con todo eso, hay un judío que inventó una vacuna. Se llama Salk, americano. Jonas Salk. ¿Ok? El pequeñísimo problema con la vacuna de Salk, ¿sabe cuál fue? Que se daba por inyección. Entonces, para dar la inyección, había que ir a una enfermera de un organismo de salubridad nacional, regional, de la aldea, y tiene que recibir la vacuna. Es todo un asunto. Viene otro judío que se llama Sabin, también americano. Digo, no, para. Este asunto de la vacuna con inyección funciona ¿dónde? En países adelantados. ¿Ok? Sí. Entonces, en los países adelantados, en países no adelantados, en África,
Andá a conseguir una enfermera, andá a conseguir una vacuna. Tenés que ir 200 kilómetros en la mitad de la jungla para encontrar una tipa que te dé una vacuna que no sé si llegó. No sirve. Entonces se inventó otra vacuna, la Sabin oral, que son 2 gotitas. Una recibe 2 gotitas, está vacunado para toda la vida. Es otro sistema del todo, es un sistema positivo, no negativo, como sea. Pero él, ¿por qué lo hizo? En un cubito de azúcar. Sí, pero ¿por qué lo hizo? Porque dijo, tengo que ayudar al mundo a zafar de la poliomielitis. Lo que hizo Salk es muy bueno, pero no es práctico en muchísimos lados del mundo que no son desarrollados, no tienen un sistema de salubridad desarrollado como debe ser. Entonces, vamos a hacer algo. La verdad es para aplaudirlo. Pero, y es muy importante, no estoy despreciando, de ninguna manera estoy despreciando cada cosa que una persona aporta a la humanidad. Que no me entiendan mal, ¿ok? No estoy despreciando de ninguna manera, muy bien. El asunto es que parece, tengo mi pequeña opinión, de que el pueblo de Israel no vino al mundo para curar la poliomielitis. Es decir, vino al mundo para curar la poliomielitis, también vino para el mundo para curar la poliomielitis. ¿Sí? Pero no solo para eso. Porque la verdad, hay muchos científicos de otras naciones que pueden inventar alguna vacuna para poliomielitis. Lo que no hay es una especie de forma de vida, de cómo vivir una vida santa en este mundo. Eso ya no es ciencia exacta, no es medicina. No estoy expresando la medicina, vivimos de la medicina. ¿Ok? Yo vivo continuamente de medicina, cualquiera de nosotros. Este asunto de dejar la medicina, dejar esta porquería. ¿Y qué haces después? Vas a la bruja ahí en la aldea y se siente así dando vuelta al tótem. ¿Cómo salís de la enfermedad, estúpido? No. Entonces, hace falta medicina. Pero el asunto es que el pueblo de Israel no vino únicamente para eso. Vino para la parte espiritual, para salvar al mundo ¿de qué? De una vida sin sentido. Una persona que vive una vida alejada de Dios, apartada de la presencia divina, la verdad, pobre tipo. La verdad, da lástima. Da lástima. Justo ayer de noche, ¿hay preguntas primero? Espera un segundo que se me apagó este asunto. ¿Hay preguntas, Solia? Y dígame. No. Querido Rab, tenemos preguntas. Comenzamos con la primera pregunta. Rabí, una pregunta. ¿Rabenu Cook estudió con Eliyahu Hanavi? ¿Quién es Eliyahu Harari? Hay muchos Harari. No sé de cuál se refiere. Nos hizo una pregunta nuestro amigo maestro Menashe. No sé si le puede aclarar al Rab. ¿Quién es Eliyahu Harari? El Rabino Cook murió hace 88 años, entonces tenía que buscar uno que tenga por lo menos 89, ¿no? Para que estudió con él cuando tenía 1 año. Ok. Oscar Benítez pregunta, Shalom Rab, David, bendiciones. Una pregunta, ¿para qué sirven los 72 nombres de Dios? No. Hay un nombre de Dios que está hecho con 72 letras. No hay 72 nombres de Dios. ¿Okay? Hay un nombre de Dios que son 72 letras en el tomo de Kiddushin. Es el nombre con el cual Dios partió el mar en el Mar Rojo. ¿Okay? Otra pregunta. ¿Una de las 70 lenguas era el castellano? Las lenguas que estaban en esa época. Castellano no estaba en esa época, pero seguro que es la obligación de nosotros enseñar castellano. Si yo empiezo ahora a hablarles con usted y explicar la Torá en fenicio, no sé si me van a entender. Yo tampoco. ¿Ok? Entonces las lenguas se cambian. Ok. Jesús Reinaldo Aguilar, de Brioland, Bolivia. Agarre su micrófono, por favor, puede hacer la pregunta. Muchas gracias. Shalom, Zab, shalom a todos. Saludos desde Bolivia. Zab, ha hablado de la táctica, pero no he entendido la estrategia. Y otra pregunta es... La estrategia es así. Primero, el deseo, el entendimiento, la comprensión de que el pueblo de Israel no vino acá para ser una especie de oasis en la mitad de la jungla. No. El pueblo de Israel tiene una misión
universal. ¿Ok? Una visión universal, ese es el asunto. Si vinimos para influenciar, hay épocas en las cuales no se puede influenciar, hay épocas como esta época de ahora que sí se puede influenciar. Y eso es lo que hay que usar para influenciar para bien. ¿Entendido? ¿Qué más? Bien. Yo tengo una pregunta, ya que mientras tanto pueden ir haciendo sus preguntas por escrito o ir levantando la mano para que podamos abrirles el micrófono. Sí. De acuerdo a su perspectiva, querido Rav, ¿cuál cree que es el mayor aporte del Rav Kook al desarrollo de la filosofía judía? Wow. Hay tantos aportes que es totalmente incontable la cantidad de cosas que él escribió. De acuerdo a su perspectiva, usted como estudiante de Rav Kook, ¿qué considera usted? Él era cabalista. En la Kabbalah, la base de la Kabbalah es que todo es uno. Es decir, desde la creación del mundo y antes de la creación del mundo no cambió absolutamente nada. Entonces, todo es Dios. Dios está en todo. No es un invento de Rav Kook. Es un invento, es una cosa que está escrito en la Kabbalah, en Arizal y demás, y demás. Entonces, Rav Kook es lo que quiere decir. Cualquier cosa es Dios. Por eso el Rav Kook dijo, ok, si existe marxismo y existe liberalismo y existe capitalismo, y como todo es Dios, quiere decir de que parte del capitalismo y parte del comunismo o socialismo y parte del liberalismo tienen que ver con Dios. Entonces lo que nosotros debemos hacer es tomar esas cosas buenas que tienen cada cosa y adoptarlas como forma de vida nuestra. Y en ese momento dejan de existir. Porque todo lo que tienen excusas para existir esos movimientos es porque el mundo no está escuchando esas cosas buenas que tiene. Si el mundo decide de escuchar, digo, ¿sabes qué? Te tiene razón. De cierta manera usted tiene razón. Entonces lo tomamos y tratamos de enfocarlo de una manera en canalizamos para bien. En ese preciso momento no existe la discusión. Se termina la discusión. Wow. Es decir, porque no existe, hay personas que hablan estupideces, ¿ok? Entonces no puede ser que una persona siempre diga la verdad o siempre diga cosas buenas. Por lo general, dice, la mayoría son estupideces. Si es un movimiento mundial, un movimiento que abarca millones y millones de personas, y como dijimos, Dios es todo y todo está en Dios. No puede ser de que Dios justo cuando el mundo está como burbujeando de movimientos mundiales, Dios se fue a dormir. Dios no tiene nada que ver. ¿Cómo puede ser que Dios no tenga nada que ver? ¿Seguro que tiene que ver? ¿Estamos locos? Dios está acá. Dios está en cada movimiento, en cada cosa que pasa. ¿Entiendes? Entonces, eso es una de las cosas más importantes, del ver en cualquier discusión qué cosa tiene razón el otro. ¿En qué cosa tú no te diste cuenta? No como táctica, para convencerlo. Hay cosas que, por ejemplo, tácticas de convencimiento que es, tiene razón, pero, parte de la táctica de cómo convence a una persona, digo, usted, la verdad, no me parece, tiene razón, pero igual, cállese la boca porque está hablando estupideces, ¿ok? Entonces, eso es una táctica. No, estratégicamente, dice Rafa. No es una persona, es un movimiento mundial. Si hay cosas que abarcan movimientos mundiales, modernismo, postmodernismo, deben tener algo que hay que recolectar, algo que el mundo necesitaba. Necesitaba que salga algo, y salió por ahí torcido, mal, erróneo, lleno de basura, pero debe tener alguna chispa que tenía razón. ¿Entendido? Por eso hay que usarlo para el bien. Wow. Sí. El señor Luis Arturo. Briola, México. Buenos días, Rap. Bueno. Son dos preguntas en realidad. La primera, creo que ya más o menos la contestó, pero quisiera que se expresara un poquito más. Hay un movimiento ahorita mundial de ecumenismo en donde todas las religiones se reúnen y tratan de mejorar el mundo, X y Z. El ecumenismo y la visión del Rav Kook, ¿en qué se diferencian? Esa sería la primera pregunta. Le explico. Ecumenismo es así. Se sientan el Papa y el rabino y ¿cómo se dice? El Cadi y el budista y el otro, se sientan todos juntos y hablan, por lo general, hacen una declaración que no sirve absolutamente para nada. Pero para nada, ¿eh?
para nada. Lo que sí sirvió es el cóctel que le dieron al principio y los sándwiches estaban riquísimos. Después explicar. Y el avión de lujo en primera clase, no me van a dejar el turista ahí todo apretado, no, de lujo, y es el Papa, es el rabino, como que cargando. Hace falta, uno no va a venir. ¿No? Y el presidente que vino a saludar y demás estupideces, ¿ok? El Rav Kook dice no. El pueblo de Israel tiene que reunir esas chispas divinas. Tamizar lo que no puede entrar. Tomar esos diamantes que están dispersidos en movimientos mundiales y formar una ideología, es decir, llevarlos a acción, esas cosas que por ahí no nos dimos cuenta hasta que vino tal y tal, hizo un movimiento mundial de tal y tal cosa. Es decir, buscar dónde está la fuente de esa persona en la Torah, porque está todo al final en la Torah. Y buscar decir, bueno, ¿sabes qué? Hace falta darle al mundo también eso, esa especie de condimento que la verdad no lo usamos. Y es bueno usarlo, porque me di cuenta de que sí, hace falta. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Otra pregunta? Entendido. Y la segunda pregunta es, respecto a esto, ¿cuál es la responsabilidad de los Benei Noach cuando nos enfrentamos a información de otras religiones que verdaderamente responden o sintonizan con la Torá y con los sabios de Israel? Es decir, la pregunta viene en esto. Por ejemplo, lo más claro es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Sí. Y a tu prójimo como a ti mismo. La verdad de la Torá, creo yo. Sí, pero no se va a tirar a la iglesia para eso, ¿eh? No hace falta, pero el problema, a eso voy, es que ahora con el noajismo, de repente yo veo que muchas personas rechazan absolutamente todo lo que venga de cualquier otra religión y solamente se quieren acotar a la información de la Torá. ¿Cuál Me explico. Tienen razón. Le explico por qué. Tienen razón. Durante los últimos 2000 años recibieron cosas buenas, mediocres y malas de otras religiones. ¿Ok? De todo. Llegó el tiempo en el cual pueden recibir del origen. ¿Ok? Del origen. Y entonces prefiero recibir del origen. Sí, es mucho más difícil. Y por ahí no está todo preparado. Y por ahí las plataformas todavía están preparadas. Va a llegar. Depende de ustedes, específicamente. Pero va a llegar. Por eso es preferible, ¿cómo se dice? Ir al manantial, ir a la fuente de donde sale. Es decir, todo lo que dicen los demás, al final, de cierta manera, directa o indirectamente, sale de la Torah. Entonces es preferible ir a la fuente de la Torah. Y la fuente de la Torah, lamentablemente, Dios le dijo a Moshe que traduzca la Torah. Pero Dios no le dio la Torah a los demás pueblos. ¿Ok? Ojo. La Torah fue ahí a Moshe para entregarla también, cierta parte de ellos, al mundo. ¿Entendido? Entonces, y eso es lo que hay que hacer. Ir a la fuente. No hay que ir a otras cosas. ¿Entendido? Por eso tienen razón. De manera, ¿cómo se dice? Subconsciente, entendieron de que se terminó, ya está. Tengo acá la fuente, voy acá a la fuente y recibo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Entendido? Sí. Yo llegué a la Torá cabalmente por ese punto, querido Rab, estudiando historia de la humanidad. Así fue como llegué, por lógica. Está bien. ¿Entendido? Bueno, ahora voy a decir algo que aparece en uno de los libros de Kabbalah del Rav Kook, que se llama Orota Kodesh. Son 4 libros de... No es Kabbalah con el idioma cabálico, pero sí es Kabbalah, de todas maneras. Ahí él escribe en la página 444. Dice así. En el Zohar aparece una cosa que se llama el canto. Menaje, apagá la cámara, me volviste loco ya. Me mareaste. Porque está saltando encima mío. Aparece lo que se llama
a ver si la canción cuadrada. La canción cuadrada. Entonces Rav Kook explica así. Hay una persona que se siente bien y todo lo que lo interesa y lo esencial de él es cuidar su alma. Ese es el primer canto. El canto de la persona particular. ¿Está bien o está mal? ¿Qué piensan? ¿Está bien? Está bien. Y todo comienza en el interior, ¿no? Para interpretar lo que viene afuera. Está bien. Después dice así. Hay gente que se eleva más y su cuidado y su intención y su amor y su esfuerzo y todo su esmero lo pone también en el amor a su país, a su pueblo. No a su país, a su país, a su pueblo. Ya se elevó de la particularidad y se hizo parte de una sociedad. Y recibe de la sociedad y entrega a la sociedad y da y viene. Perfecto. ¿Está bien o está mal? Está mejor. Es mejor que el otro, ¿no? Es como encontrarse a sí mismo. Hay 4 tipos de canto. 4 como en un cuadrado que tiene 4, ¿cómo se dice? 4 rayas. Un canto es el canto de la persona a su alma. El segundo canto es el canto de la persona a su pueblo. El amor que él siente por él, todo lo que él puede entregar, su propia vida para ayudar a su pueblo y salvar a su pueblo. ¿Está bien? Dice Rav Kook así. Hay gente que se eleva más y su alma es tan grande que ya no puede estar encajada únicamente en su alma en particular o en su alma de su pueblo. Y ya le importa más toda la humanidad. Que le importa de la humanidad no significa que no le importa de su pueblo, no le importa de su alma. No, le importa todo. El alma, el pueblo y todos los seres humanos del mundo. ¿Está bien o está mal? Está bien. Es mejor que el segundo y el primero. Son niveles de conciencia, ¿no? Y cada nivel. ¿Es mejor o no es mejor? Mejor. Dice Rav Kook, sí, es mejor. Eso significa que es una especie de alma que se esparce. ¿Ok? Se esparce. Y hay quien llega al canto más alto, que es el canto de la persona que canta por quién, por toda la creación. Wow. Todo lo que es creado por Dios es parte del deseo divino. Y como yo amo a Dios, amo a mi alma y la cuido. Amo a mi pueblo, porque Dios me metió en esta alma, en este pueblo específicamente. Amo a toda la humanidad y me ocupo de la humanidad. Y amo a todas las criaturas. Y me importa por qué hay cada vez menos leones en África. Molesta. ¿Y por qué el mundo está cada vez más caliente? Estamos acá friendo de calor. Por ahí en Sudamérica no se siente porque es invierno, pero está haciendo un calor insoportable, en serio. ¿Y por qué hay menos agua potable? ¿Y por qué en el Océano Pacífico hay una especie de isla que es todos los desechos de plástico del mundo? Es del tamaño, más o menos hoy en día, es del tamaño de, vamos a decir, Paraguay. Está dando vuelta en la mitad del Pacífico un país del tamaño de Paraguay, que son botellas y cosas de plástico. Están ahí dando vuelta. ¿Se imagina, no? Y me molesta. Quiero hacer algo para arreglarlo. ¿Por qué? Porque el mar y nuestra tierra es criatura también divina. Uno de los rabinos que más influenció al Rav Kook, que no lo conoció porque él murió antes de que el Rav Kook naciera, pero el Rav Kook estudió de sus alumnos, dijo así, de que la redención es cuando mientras haya un escarabajo que está
que quiere pasar, pero no puede pasar porque hay una piedra que le impide salir afuera, porque está la piedra ahí. El escarabajo no sabe cómo salir, cómo saltear la piedra porque quiere salir a la superficie. Dios tiene un problema con eso. Es decir, el mundo tiene un problema. ¿Con qué? Con el escarabajo ese podrido que no puede salir a la superficie. Es decir, el mundo tiene que ser íntegro. Mi alma, mi pueblo, la humanidad y toda la creación divina. Tiene que ser íntegro. Tiene que estar perfecto. Y cuando uno llega a ese nivel de que todo le interesa, así dice, esa es la canción de Israel. Israel tiene dos explicaciones. La primera explicación es como dice cuando Jacob le gana al ángel, dice, no te van a llamar más Jacob, sino Israel, porque gobernaste a los hombres y a los ángeles y pudiste ganar. ¿Ok? Pero la segunda explicación dice Israel viene de la raíz Sin Resh, que viene Shin Resh, que viene a ser canto. Es decir, el canto de Israel es el canto de toda la humanidad, de toda la creación. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo esencial. No es compatible para todos. Hay gente que dice, a mí me importa, mi familia, mi alma, mi. No hay ningún problema. No está mal. No está mal. No digo que esté mal. Pero es un poco chiquitito, como se dice, un poco limitado, un poco demasiado. No tiene que salir un poco de su, ¿cómo se dice? El caracol que está ¿cómo se dice en el caracol? En su cueva. Hay que salir de ahí y hacer algo, el mundo, halo. Y esa es la esencial. Por eso dice Rav Kook, hay niveles en que uno tiene que salir ya más afuera. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso es todo lo que hay que hacer para la humanidad, para la creación, para todo. Para que todo funcione bien como Dios quiere que las cosas funcionen, que es para bien y con armonía y demás. ¿Entendido? Por eso no es que yo me ocupe de gente novajida, no significa que no me ocupe de gente de mi pueblo, no significa que no me ocupe de mi alma. No tiene nada que ver. Es decir, es sobre eso. No me conformo con enseñar en mi templo y en todo el barrio doy más o menos, depende, entre 14 y 16 clases por semana. ¿Ok? 14 y 16 clases por semana. Y hace falta que me ocupe también de la novajía. Te estás ocupado, ya está. No ocupo. ¿Por qué? Porque siento de que puedo dar un granito de arena para arreglar el mundo que Dios está un poco embarrado. ¿Ok? Y si tengo la capacidad, porque por lo menos 48 gente que me está escuchando, quiere decir que por lo menos hay 48 gente de personas que tienen un coeficiente más o menos como yo. No es demasiado, no lo tomen como acoso, no es demasiado, que les interesa lo que digo. Es decir, puedo aportar un granito para solucionar algún que otro problema del mundo. ¿Ok? Y ustedes también. Pueden cada uno aportar su granito en su comunidad, en su familia, en su país, en su todo. ¿Ok? No quiero decir el nombre, pero acá hay una de las participantes que me dijo de que tuvo un problema, yo qué sé, con las autoridades de su país. Y le dije, ¿y por qué no se soluciona? Me dijo, acá es todo, ¿cómo se dice? Todo fraude. Es todo pagar, ¿cómo se dice? De costado, pagar en negro, ¿cómo se dice en español? Corrupción. Corrupción. Y dije, mire, usted va a salir del asunto, pero ni bien sale, usted tiene que ocuparse también de que el país suyo, todo el país, su lugar, su ambiente, su aldea, su ciudad, sea menos corrupta. La corrupción es lo peor que hay. En serio, es lo peor que hay. Entonces, sí, uno tiene que hacer un poco de su ambiente y hacer algo, aportar algo a la sociedad. Y eso es lo que ustedes también deben hacer. ¿Okay? Por eso es un desafío para mí, es un desafío también para ustedes. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Porque tengo que... Sí, tenemos... para rezar.
Tenemos preguntas. Patricia pregunta cómo surgieron las razas humanas. Las razas humanas. Sí. Y sí, cuando después de la Torre de Babel se dispersaron en muchos lados del mundo, yo considero, y estoy basado en el Midrash, de que toda la Torah, lo que la Torah se ocupa es únicamente de los pueblos del sur de Europa, en el norte, hasta Etiopía, y en el oriente, del lago de Aral hasta Pakistán. Todo lo que es del otro lado, o en África sube Sahara, o en América, además, la Torah no se ocupa. ¿Quiere decir que no existió? Sí existieron. Pero tuvieron otra arca. Es decir, estaba Noé con la esposa y los hijos, yo qué sé, en la arca de este lado, y en África había un tal Tungupungu Pampanga, que estaba ahí con la esposa, ahí estaba dando vuelta ahí, y bueno, hubo un diluvio, y bueno, de ahí salieron las razas. De ahí. Y en América había un tal Moctezuma. Moctezuma estaba ahí, sí, Moctezuma estaba ahí. Había uno dando vuelta, y estaban ahí con una tribu, y de ahí salieron los indios. Y de ahí caen los chinos y los hindúes y no sé qué. De ahí salieron muchísimas arcas, no hay ningún problema. ¿Ok? No tengo ningún. Está basado también en el Midrash. Entonces, sí, así de ser las razas. Es decir, Dios quiere que haya una especie de diversidad. Los pueblos siguen siendo pueblos, las familias siguen siendo familias. Dios no quiere que sean judíos, quiere que trabajen a Dios con su tamiz de pueblo tal y tal. ¿Entendido? ¿Alguna otra pregunta? Porque me tengo que volar. Sí. Voy a saltar algunas preguntas. ¿Está bien que yo lea las explicaciones de la Torah y del Tanaj? Pregunta Oscar Benítez. ¿Seguro? Ya. Rodrigo Pero Miranda. tiene que leerlo, acompañado también por un rabino. Preguntas y demás, no trate de investigar, lo entendí así, es porque es así. No, pregunta a algún rabino. Rodrigo Miranda pregunta, ¿cuándo lanza su libro? ¿Qué libro? Su libro. Con sus pensamientos, opiniones, perspectivas. No. El primer libro que voy a sacar es de Halajá. No, yo escribí como 200 artículos de Halajá y quiero hacer un libro de Halajá mío, que es un libro de Halajá cotidiano. Es para leer en el templo, porque me tienen podrido de leer libros que son resúmenes y son errores totales. Entonces empecé a escribir páginas. Todas las semanas escribo una página para toda la semana. Y lo tengo que recopilar y hacerlo. Hace falta para eso tener tiempo libre. No es tanta plata, es más tiempo libre que otra cosa. Y sentarme, estar desocupado, sí, un mes. Rabino, tiene que lanzar un libro para el mundo Benay Noach. ¿Y para qué lo tenemos resuelto, señor? No, que ya le dije muchas veces, señor, me gana en primer round por knockout y con paliza. Entonces, no. Sé mi lugar. Luis Arturo Moctezuma tiene que saber su lugar en este mundo. Que se ocupe. Buenas tardes. Entonces, por lo que acaba de decir de los 4 cánticos, es muy importante que nosotros como Benay Noach entendamos también nuestra cultura de nuestro país y investiguemos. Interesante perspectiva, ¿no? Elevar el nivel de conciencia y salir de la individualidad, cosa que el sistema nos muestra que primero es uno. Y aquí estamos viendo que la trascendencia es abrir la mente, romper límites y pensar en humanidad. Y ese concepto. Hay mucha gente que se ocupa de salvar al mundo y no se ocupa también de su alma. Problema. También. Sí. Ok. Bueno, ya nos encontramos, si Dios quiere, dentro de 2 semanas. Ok. Perfecto. Vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Tengo una bomba. Tengo una bomba. Sí. Hay un experto belga, no judío, que hizo una entrevista y le explicó toda una teoría que tiene de cómo surgen los regímenes asesinos del mundo. Es decir, todos los regímenes que hicieron asesinatos en masa, él lo investigó y llegó a una conclusión fantástica, en serio. Y eso nos da que podamos captar esos movimientos a priori y podemos entender por qué cuando Abimelech le dice, ¿por qué no me dijiste que era tu hermana? Abraham le dijo,
no hay temor a Dios en este lugar, me van a matar. Es decir, el temor a Dios, cuando falta temor a Dios, se llega directamente a Auschwitz, y a los gulag de Kosovo, y a la hambruna de Mao Zedong, y a los Khmer Rouge en Camboya. Todos los desastres mundiales empiezan porque no hay Dios. En serio, porque no hay Dios. Y él lo dijo como persona no judía y laica, atea total. Atea total, pero al llegar a esa conclusión se empezó a acercar a una creencia divina. En serio, se puede dar, dentro de 2 semanas voy a dar una clase sobre eso. Muy, muy interesante lo que dijo. ¿Okay? Yo lo tuve que estudiar con traducción a hebreo, porque mi belga no es gran cosa, mi flanco y tampoco mi inglés, entonces bueno, me desarreglé. ¿Ok? Se puede hacer. Voy a pensar en un título. ¿Ok? Nos encontramos entonces dentro de 2 semanas si Dios quiere. Pero un poco antes, porque ya la puesta del sol se va bajando, es 5:30 de Israel, media hora antes. ¿Ok? Bien. Hasta luego, muchachos. Nos vemos. Chao. Gracias. Para la próxima clase, chicos, las preguntas que quedan pendientes, no se queden con las dudas.